Agradecemos profundamente la presencia del senador por la provincia de Puerto Plata, José Paliza, que está aquí después que nosotros le rogamos muchísimo. Y es un momento muy especial ahora, ¿no? Claro, pero, por eso la insistencia. Pero debo admitir que ha sido falta mía. Vivo una vida un poco desorganizada. Coincidir en el Congreso, el Consejo Nacional de Magistratura y algunas cosas o algunos temas privados que yo me resisto a ceder porque de algo hay que vivir después que uno termine la política. Pero además que tiene una actividad muy intensa en Puerto Plata, ¿no? Sí, a mí me gusta trabajar y yo siempre tengo una agenda bastante forzada. Pero por eso no ha sido por ningún otro motivo. A Enfoque Matinal, a ustedes solamente le agradezco siempre la oportunidad que me han dado de venir aquí. Bueno, vamos a empezar a hablar del tema que está en la primera plana de hoy. Vamos a pedir la historia de lo que pasó ayer en torno a la preselección de los posibles jueces para las llamadas altas cortes. Así que vamos a ver la historia para luego seguir hablando. Durante 3 horas, el Consejo Nacional de la Magistratura depuró 169 expedientes e inició su proceso de preselección. De ese grupo, 5 candidatos no reunían los requisitos, no tenían los 12 años de graduado y fueron excluidos del listado. Igual, empezamos el proceso de selección, de conocimiento de los candidatos que fueron objetados. El vocero del Consejo Nacional de la Magistratura indicó que desde ya analizan las objeciones realizadas a aspirantes que actualmente ocupan puestos en las altas cortes. Todos los miembros, los jueces del Tribunal Superior Electoral fueron objetados. Se informó además que 2 objeciones serán remitidas a los incumbentes para que puedan responder a las mismas, mientras que otras serán dadas a conocer en la preselección. Hay objeciones que documentalmente, en pruebas y en la forma en que han sido formuladas, tienen más nivel de peso que otras, que son algunas que no presentan quizás pruebas de ningún tipo. Entonces, a esas que no presentan pruebas, lo que hicimos fue adherirla al expediente para que cuando estuviésemos en la etapa de análisis de cada uno de ellos pudiera también servir como un referente o colaborar. En el encuentro se acordó conformar una comisión que continuará la agenda de trabajo con el propósito de dar a conocer la lista de los preseleccionados. La comisión la componemos 5 que estaremos allí en la Suprema, en el 3er piso mañana a las 10 de la mañana. Se recuerda que fue el dirigente del PRD, Guido Gómez Mazara, quien ante la Secretaría General del Consejo Nacional de la Magistratura objetó las candidaturas de los actuales miembros del Tribunal Superior Electoral. Catherine Sánchez, NCDN. Bueno, esa es la información. Quizás hay que saber de primera mano cómo ha sido todo este proceso, senador. Uno ve ahí al magistrado Fransoto que a uno incluso le choca que lo seleccionen de vocero cuando ha sido objetado por varias instituciones. Bueno, en el caso de la vocería, de manera formal, quien debería hacerlo es el propio presidente de la República, en virtud de que es presidente del Consejo Nacional de la Magistratura. En su defecto, bueno, el propio magistrado Fransoto es secretario de la entidad y en su defecto sería él la persona más indicada para poder ser el vocero de los trabajos que se dan a lo interno del Consejo Nacional de la Magistratura. La labor que hemos emprendido hasta el día de hoy, 5 reuniones, han sido reuniones productivas, formales, con grandes debates de ideas y de mucha altura, pero es a partir del día de hoy en realidad en cuando el Consejo Nacional de la Magistratura comenzará a operar y a hacer su trabajo. Es cuando tenemos que nosotros escudriñar los 169 expedientes que hemos sido apoderados, o de 169 postulantes que han completado sus documentaciones, formularios y que aceptaron la propuesta de algunas entidades que lo sometían o lo presentaban como postulantes. Y en tal sentido el meollo del asunto, el trabajo delicado, el que requiere de tiempo y en donde se va a conocer la voluntad que existe entre los consejeros de impartir o de impulsar una justicia imparcial, es como consecuencia o a raíz del trabajo que iniciamos en el día de ayer y que debe culminarse en su primera etapa en el día de hoy con la preselección de los postulantes. ¿Cuáles son los criterios que están utilizándose en este momento para de 169 candidatos elegir 9?
serían 14 por los suplentes, pero estamos hablando de 5 para la Suprema Corte de Justicia. No, 5 para el Tribunal Superior Electoral y 4 para la Suprema. Mire, el reglamento que nosotros logramos aprobar es un mucho mejor reglamento que en la anterior ocasión. La anterior ocasión era un reglamento en que en realidad no decía nada. Era tan light que no pesaba de ninguna manera y no tenía parámetros para poder nosotros rendir la mejor trabajo. Bueno, porque uno pedía, recuerdo que antes de que se estableciera el reglamento, de que por lo menos se describiera un perfil del magistrado que necesitamos o que queremos o que aspiramos. Se avanzó entonces y ahora. Entonces en este reglamento se estipuló una etapa interesante que es el de la preselección. Porque en la anterior ocasión cerca de 300 personas habían postulado a ser candidatos a las altas cortes. Imagínense, evaluar 300 personas, entrevistarlo de manera pública, eso hacía que mucha gente perdiera el interés en el seguimiento día a día de los esfuerzos y los trabajos del Consejo. Por eso hicimos una etapa de preselección, cosa que pudiéramos hacer, ir haciendo listas más pequeñas y tener la oportunidad de evaluar con mayor nivel de detenimiento y de detalle a los que resultaran en ese tránsito, en ese transcurrir de etapas. En esta primera etapa nosotros tenemos la obligación de revisar si los postulantes cumplen con los requisitos constitucionales y de ley, si han depositado todas las documentaciones que le hemos pedido con el reglamento y en todo el proceso. También tenemos como parámetro la solidez académica y profesional de ellos, pero sobre todo, en el caso de los jueces que aspiran a crecer dentro del propio sistema de la carrera judicial, el reporte de su labor a lo interno del tribunal de la justicia, que tienen anualmente que rendir se le hace un informe sobre su gestión, también si tienen casos disciplinarios abiertos o si han sido algunos abiertos y han sido fallados, y su posición dentro del escalafón, que también es un referente que para mí es importante, porque siempre he creído particularmente que nadie puede ser jefe de las Fuerzas Armadas sin haber sido capitán, mayor, coronel y haber crecido. Subir de raso a jefe de las Fuerzas Armadas no me parece una práctica seria, si lo que queremos nosotros es respetar el crecimiento profesional de cada ciudadano y sobre todo impulsar que gente de experiencia, que se le ha dedicado tiempo, que ha tenido la capacidad de trabajar en equipo y en tribunales colegiados, puedan ser los seleccionados. El Consejo tiene muchos retos, y uno de los retos que tiene es cómo superar el peso que tiene el partido oficial en un consejo y el control que tiene el partido oficial en ese consejo. Usted está hablando de respetar escalafón y uno de los objetados en el proceso es un miembro, el secretario del consejo, en el caso del magistrado Fran Soto, que ya 2 jueces mandaron una carta diciendo que debía revisarse su propia posición dentro de lo que es la Suprema Corte de Justicia. ¿Hay alguna posibilidad de que esa carta que fue enviada creo que la semana pasada sea conocida al interior del Consejo? Usted tiene que saber que la selección de José Paliza como miembro del Consejo es producto de la decisión del Senado, y teniendo en relación, en parámetros, las leyes que norman. Igual el caso del magistrado Soto es una decisión de la Suprema Corte de Justicia, que es quien decide o elige el segundo juez que conforma el Consejo Nacional de la Magistratura. Por tanto, no es una discusión propia del Consejo. El Consejo no lo elige a él, lo elige su propio poder, sí, y la estructura en el que él es parte. Yo no estoy hablando de su participación en el Consejo. Seguir en la Suprema. Sino de seguir en la Suprema, que era el cuestionamiento que estaban haciendo. No, en este caso el periodo por el cual fue electo no ha sido cumplido, y es como consecuencia de etapas posteriores en el proceso que no culminan hoy. Hay que recordar que las labores del Consejo Nacional de la Magistratura inician hoy, pero terminan en el año 2021, porque las cortes son electos o han sido electos por periodos o por etapas. Sí quiero referirme a una cuestionante suya sobre el peso de los miembros del Consejo, que evidentemente parecería que la oposición, por decirlo de alguna manera, está en desventaja. Uno de los grandes escollos que yo siento en este proceso es que no existe confianza en él. Esto así porque los procesos pasados, tanto para conformar las altas cortes de la República Dominicana como otras entidades o órganos constitucionales, han sido algunos que han dejado mucho que desear.
No han sido los mejores parámetros ni las mejores señales las que se han enviado y no han sido conformados en virtud de las características que deberían tener: imparcialidad, profesionalidad, distanciamiento de partidos y demás. Y por eso creo que mucha gente, a diferencia del proceso pasado, decidió no postularse a este proceso por esa falta de confianza en el Pero en el que tema. dio vergüenza en el proceso pasado, a uno le daba vergüenza ajena. Ve gente de muy alto nivel que postuló, que se presentó a esa entrevista pública y que luego fue dejado fuera. Fueron otros parámetros los que se eligieron. Y eso fue muy obvio. Estoy muy convencido de que es así. Por eso lo importante de que los consejeros, que por cierto, tenemos hoy una sociedad muy vigilante de los procesos en el que los políticos nos vemos envueltos en el día de hoy, de sus formas, que nos tomemos el cuidado para que de ahí salga un proceso en el que la justicia dominicana, tanto en materia electoral como la Suprema Corte de Justicia, pueda conocerse un proceso que revierta en los grados de parcialidad y de vinculación política que hasta el día de hoy han exhibido. Nuestra labor en el Consejo tiene que ser una muy fina. Por eso nuestra exigencia en momentos en el que se discutía el reglamento, de que todas las etapas del proceso debían ser públicas, para que la gente pudiera conocer, no a través de un acta y de un resumen, sino en viva voz, cuál era la posición de cada uno de nosotros y cómo votábamos por los jueces que terminarían resultando o no. Porque nosotros tenemos la obligación de generar confianza. Una de las cuestiones que, bueno, hacía perder la confianza, que pretenden ahora recuperar, es que no se toman en cuenta a la gente de carrera, a los jueces de carrera. No estoy diciendo que estamos pretendiendo se pretende generar. Lo que estoy haciendo es de alguna manera una reflexión en alta voz es un gran reto, a los miembros consejeros, para que sepan que tenemos nosotros una sociedad vigilante y que tenemos que hacer una labor a la altura de la función que se nos ha dado. Bueno, pero uno de los elementos que más preocupa es el hecho de la selección, a quién se selecciona, teniendo ahí mucha gente de carrera. ¿Cómo van ustedes a lograr? Porque tengo entendido que hay la obligatoriedad de elegir en la Suprema o en el Tribunal Superior Electoral una gran mayoría que sean de carrera. Miren, la Suprema Corte de Justicia es mucho más fácil que en el Tribunal Superior Electoral, porque la misma Constitución está establecido. Indica que las 3/4 partes tienen que ser de carrera. Y por cierto, cerca de 60 postulantes son jueces de carrera. Eso y ahí hay mucha gente que ha tenido una trayectoria dentro del Poder Judicial interesante, que ha ido creciendo de primera instancia a Corte, que se ha dedicado a estudiar, que el Estado ha invertido mucho dinero en su formación, claro, y que tiene una hoja de servicio que lo hace acreedor de su ascenso a una alta corte. Ojalá fueran los 4 que pudieran surgir de la propia carrera, pero la Constitución nos coloca algunos niveles de parámetros, ¿verdad?, que debemos de cumplir. El tema está en el Tribunal Superior Electoral porque es mucho más difícil y la Constitución no nos provee de referentes de cómo seleccionarlo. Lo importante allí es generar una selección de jueces que le dé tranquilidad a los principales actores del proceso, que son los partidos políticos. Claro, con esto no estoy diciendo que los partidos políticos deben de tener sus representantes allí. Nosotros nos resistimos al reparto o a que cada uno pueda sentirse cómodo en la medida en la que tenga gente allí que represente sus intereses. No, lo que quiero indicar es que debemos de generar un Tribunal Superior Electoral con hombres y mujeres con el nivel de solvencia y distancia de las organizaciones políticas o su participación en organizaciones políticas, que pueda darle garantía a los actores de que de llegar un conflicto a esas altas cortes, evidentemente los resultados serán los ajustados a la ley. Tenemos que recordar que la actuación o el devenir en la historia reciente del Tribunal Superior Electoral es una que ha sido muy costosa para la democracia dominicana y en el que inclusive el principal partido político de la historia democrática del país se vio destruido, derruido como consecuencia de sentencias tras sentencias vinculadas a objetivos políticos o a intereses políticos y no así ajustadas al propio peso de la ley. Nuestro esfuerzo en el tema del Tribunal Superior Electoral también requiere de un trabajo muy cuidadoso y sé que ahí hay de cerca de 100 postulantes al Tribunal Superior Electoral, también suficiente material para nosotros poder generar una selección de hombres y mujeres que puedan contribuir
a impartir justicia en materia electoral si es que llegase como consecuencia de los próximos procesos algunas solicitudes de intermediación. En el caso del Tribunal Superior Electoral, con una diferencia en el Consejo, en el que la oposición política solo tiene 2 votos, el resto lo controla el presidente de la República, que es el dueño del PLD, con eso no hay que guardar las formas. Sin embargo, el momento político que vive la República Dominicana ahora no es el momento político de la anterior reunión del Consejo Nacional de la Magistratura, donde el doctor Leonel Fernández... Y anteriormente no teníamos miembros tampoco en el Consejo. El doctor Leonel Fernández decidió él solo quiénes iban a ir a las altas cortes. Eso ni siquiera se discutió, eso fue Leonel. Ahora, ¿hay alguna posibilidad de una negociación en pos de la decencia? Porque yo digo que en la República Dominicana no tenemos que aspirar a muchas cosas, sino un mínimo de decencia. En el caso del Tribunal Superior Electoral, a mí me pareció que el hecho de que en el último día hábil para el registro se inscribieran 4 de los miembros de ese Tribunal Superior Electoral que por vergüenza no debían seguir, el hecho de que ellos se inscribieran me advierte la posibilidad de que hubiera un compromiso político de parte del PLD y de Danilo Medina para mantenerlos ahí. Vamos por parte. Nosotros no deseamos negociaciones ni deseamos tener amores escondidos. Por eso nuestra solicitud de que el proceso fuera público, porque necesitamos o queremos la participación de toda una sociedad en el seguimiento de los trabajos del Consejo. Nosotros allí hoy no estamos representando al PRM con exclusividad, representamos al PRM y a toda una sociedad que quisiera que la justicia tuviera una tendencia diferente. Por eso no somos 2 en el Consejo, somos 2 y toda una sociedad que reclama de ese movimiento. Hay 2 novedades que el reglamento dispone que quisiera expresar aquí o compartir aquí, que dan posibilidad que la sociedad tenga mayor nivel de participación y de usarse. Primero, que existen plazos para objeciones y reparos, que están abiertos aún, que cualquier ciudadano, ustedes, entidad de la sociedad civil, si tienen una objeción, conocimiento de una actuación indecorosa, un comportamiento que no sea propio de alguno de los postulantes, pueden hacerlo llevando las documentaciones y una carta que explique el porqué de su objeción a la Secretaría del Consejo Nacional de la Magistratura. Que por cierto, esas objeciones y reparos existen algunos niveles de confidencialidad que nosotros los consejeros deberemos guardar, sobre todo en favor del objetante. Por eso deben animarse. Hemos recibido algunas. ¿Cuál es el plazo? Porque eso ahora esa es la información más relevante. O sea, ¿cuál es el plazo que tiene un ciudadano para objetar a un candidato? Desde el momento en el que se habían inscrito estaba abierto el plazo. El plazo culminará una vez publicada la lista de preseleccionados, que debería ocurrir al final de esta semana. Entonces tendrían 3 días adicionales para hacerlo y presentar sus objeciones. Nosotros tenemos la obligación de sentarnos a conocer de esas objeciones y de tener peso, entonces solicitarle a los objetados a que las respondan. Por eso, y es una contribución interesante, les recuerdo, tienen niveles de confidencialidad de nuestra parte. Por eso, si usted cualquiera quisiera hacerlo, no tema que nosotros tendremos que tener la suficiente cuidado para proteger su nombre si es propio. De igual manera hay otra novedad interesante, y es que en la propia página web del Consejo Nacional de la Magistratura hay un acápite para preguntas. Cualquiera de ustedes, si quisiera realizar una pregunta a uno de los postulantes en el proceso de entrevistas, también pudieran a través de ese buzón virtual presentarnos la pregunta. Nosotros, si es una pregunta con cierto nivel de prudencia, porque tampoco le vamos a preguntar el nombre de su gato o el perro de su casa, sino preguntas de peso necesarias para este proceso, nosotros particularmente como consejeros nos comprometemos con los que nos escuchan, con ustedes mismos, a realizarla en su nombre. Por favor, utilicen esa herramienta que es interesante para poder hacer esa pregunta. ¿Qué podríamos en relación a los jueces bueno, del Tribunal Superior Electoral y demás, nosotros particularmente presentamos o hemos expresado nuestra posición en relación al tema. Y le solicitamos cortésmente, en un acto de mucha educación, de que por favor no presentaran sus candidaturas. Pero lo hicieron. Sin embargo, lo hicieron. Y nosotros tendremos la oportunidad de expresar a lo interno del Consejo nuestro parecer en torno a su comportamiento y a lo que ha sido la hoja
de su trayecto al interno del Tribunal Superior Electoral. Porque ya por lo menos de esos 4 sabemos que han sido objetados. Además lo conocemos. Pero la objeción tiene que ver diferente con mi posición. Porque en las objeciones nosotros tenemos que ser lo suficientemente objetivos para conocer los documentos que acompañan las objeciones y los fundamentos. Y evidentemente pudieran muchos de ellos o esas objeciones no ser acogidas. Esto no necesariamente cambia nuestra posición en procesos o en etapas posteriores en torno a la actuación de ellos, y nuestra posición muy vertical alrededor de la idea de que no existen méritos para que sean confirmados. Le ha costado mucho a la democracia dominicana la actuación de jueces, de hombres y mujeres que no han tenido la suficiente tranquilidad para que los acompañe solamente el peso de la ley y de los textos que deben ellos imponer, y no así otras consideraciones particulares. Yo me formé en una época en la que la justicia iniciaba el proceso de desarrollo o de cambio. Justo en el 99 entré a la carrera judicial y fui de esa ola de abogados esperanzado con que en la República Dominicana la forma de generar justicia estaría vinculada solamente a la obra, al esfuerzo, al talento y a la fuerza de los argumentos, y no así otras bondades. Realmente hemos hecho un retroceso, sí, y a mí es eso lo que me mueve particularmente a trabajar dentro del Consejo Nacional de Magistratura para generar no una justicia que me acomode a mí o a los intereses de mi agrupación política, sino que en el que nos dé garantía a todos los ciudadanos de que de tener un conflicto y ir allí a un tribunal tendremos o estaremos frente a una persona que intentará mediar o intentará conciliar los intereses solamente teniendo la ley como su acompañante. Hay una convocatoria para esta tarde en el Palacio Nacional. ¿Qué puede esperar la ciudadanía? Porque si apenas está empezando el proceso, ¿qué habrá esta tarde o esta tarde-noche en el Palacio? Mira, nosotros a partir de las 10 de la mañana, una comisión de trabajo, nos reuniremos en los salones de la Suprema Corte de Justicia para evaluar expediente por expediente e intentar hacer un esfuerzo de preselección, hacer de una lista de 169 una más pequeña, ¿verdad? Y entonces llamar a esos preseleccionados a entrevistas. Si ojalá podamos en el día de hoy, la meta es esa, poder hacer ese esfuerzo de revisión y presentársela al Pleno del Consejo Nacional de la Magistratura en horas de la noche en el Palacio Nacional para poder ponderar y publicar posteriormente esa lista. Yo tengo mis reservas, dice, si será posible en apenas un día, porque es mucho trabajo. Son 169 expedientes, la cantidad de documentación que hemos solicitado es importante. Tenemos también que conocer más a fondo de las objeciones que nos han presentado y de algunas otras discusiones que se generaron el día de ayer como consecuencia de la revisión, vamos a decir, superficial de los expedientes que se nos habían entregado. Ojalá que en el día de hoy pudiéramos culminar ese trabajo, pero yo desde ya pronostico que no será una labor fácil. Ustedes tuvieron tiempo en el caso de recibir los expedientes conforme fueron registrándose, los recibieron por paquete, porque hay diferencia en el abordaje dependiendo del tiempo que han tenido para manejar cada una de las solicitudes. No, nosotros hemos ido pudiendo conocer y manosear los expedientes en la medida en que se han ido depositando. Tenemos personal de apoyo que nos acompaña, tanto en el plano personal como en el plano del propio Consejo, y hemos tenido algún nivel de conocimiento, ¿verdad?, de los expedientes. Claro, la labor comienza desde hoy con mayor nivel de conversación entre los postulantes, porque no todos uno ha tenido la oportunidad de conocerlo, conocer su trayectoria o investigarla, y entonces en el intercambio de opiniones y de ideas hoy en el Consejo tendremos la garantía de hacer una labor más a la altura de la posición que se nos ha dado o de la tarea que se nos ha dado. Analistas internacionales, yo tengo que estar bregando constantemente con gente que ve el país desde fuera, y decían que en la República Dominicana da la impresión de que el partido de gobierno y el gobierno trazan la agenda del país y deciden de qué hablamos, de qué comentamos. Hemos pasado 20 y pico de minutos hablando del Consejo Nacional de la Magistratura como si en el país no hubiera otro tema, y así nos marcan la pauta de casi todo lo que tenemos que hacer. Casi no deciden qué pensar. Usted es un joven talento, que hay que presentarlo así, de un partido de oposición. ¿Cómo ve la perspectiva país en la presente coyuntura? Mira, difícil.
en un informe del Banco Mundial que apenas he leído, en donde ponía en duda que por qué, o cuestionaba por qué el crecimiento no era suficiente, estipulaba que una de las herramientas que ellos, o de los elementos que ellos identifican de por qué ese crecimiento económico que hemos experimentado en los últimos 20 años o 50 años, la evidencia que ellos recababan era de 20 años, no se devenía en mayor nivel de progreso y bienestar para nuestra gente. Y uno de los elementos que ellos ahí pueden levantar es el de la vinculación del Estado en diferentes procesos. República Dominicana hacen falta instituciones, hacen falta procesos. Cuando no existen procesos ni instituciones fuertes, la discrecionalidad en los eventos, en las tareas de cada uno de los funcionarios públicos y en la influencia del gobierno sobre cada uno de esos procesos es uno que no garantiza los mejores de los resultados. Los países que son referentes en la región y el mundo son aquellos en el que sobre todo pesa las instituciones sobre cualquier otro elemento. Nuestro país, si queremos avanzar, si queremos que la impunidad culmine, ustedes que han sido abanderados de esa lucha como los que más, si queremos que el crecimiento económico de República Dominicana puedan beneficiarse todos los ciudadanos y todas las industrias del país, si queremos un mejor país o un país con mayor nivel de calidad en sus servicios, nosotros tenemos que trabajar o forzar por mayor nivel de institucionalidad. Si nosotros no nos dedicamos desde los partidos políticos a generarla, como en cada una de las instituciones que conforman la democracia dominicana, entonces nos veremos en la gran dificultad de tener cambios que no serán cambios necesariamente positivos ni manejados, sino producto del deterioro de esa imagen y de esa estructura social y constitucional que nosotros nos hemos dado. Ojalá que este momento que vive el país, que luce un momento de quiebre, sea utilizado, sea visto como una oportunidad para nosotros poder reconstruir la institucionalidad perdida y ese espacio de tiempo, de calidad que en el devenir de nuestra historia también hemos perdido. Este debe ser un llamado de atención el momento que vive para la clase política y para los ciudadanos que también tienen su grado de responsabilidad. Porque nadie es político o nadie ocupa una posición en el Senado o en la presidencia o en una alta corte, sino como consecuencia del apoyo de la decisión de nuestros ciudadanos, aun cuando puedan ser también de alguna manera manipulados a través de procesos que no estén regulados, el dinero fácil, un sinnúmero de elementos. Pero al fin y al cabo también es la ciudadanía la que tiene que participar de los procesos. Ojalá nos animemos a generar de este momento de quiebre una brillante oportunidad para reconstruir y rehacer de nuestras instituciones unas que puedan tener la garantía de tener sobre sus hombros el futuro del país. Los problemas y escándalos que cada día vemos alrededor del Estado demuestran esa falta de institucionalidad. Sin embargo, son los partidos políticos y su liderazgo los llamados a poner como el ejemplo. Y los partidos políticos son los que tienen mayor problema de institucionalidad hacia adentro. Ahora mismo se tiene la esperanza de que por fin se pongan de acuerdo y tengamos una ley de partidos. ¿A qué nivel va eso y qué expectativa usted tiene? La ley de partidos va bien. He escuchado dentro de los miembros de la comisión de que en las próximas semanas tendremos un informe y una ley con muchos puntos de ellos que han sido consensuados. Evidentemente los puntos que aún no han sido consensuados son el centro de la propia ley. Es como si nada se hubiera consensuado. No como si nada, pero en realidad son el tema central, que es evidentemente el financiamiento de los partidos, que para mí es el elemento fundamental de la discusión, porque no puede ser que el dinero se convierta en el país en el elemento fundamental para hacer política, el principal elemento para limitar el acceso de mujeres y jóvenes a participar del proceso, de ciudadanos con una trayectoria social, y que el dinero fácil sea el que se imponga. Además, la inversión ya en política es una que no guarda ninguna lógica. La cantidad de dinero impresionante que deben de invertirse para ser presidente, senadores, diputados y síndicos guarda distancia, pero por mucho, de toda lógica que pueda aguantar el análisis alrededor del tema. Pero además ha llevado a la peor gente a la política. De eso se trata, ese es el resultado. O sea, el resultado es que yo comentaba con José Ramón, con su excepción, yo comentaba con José Ramón el caso patético de Blas Peralta. Blas Peralta va porque tiene dinero
de candidato de un partido de oposición, tiene una situación que lo lleva a la cárcel y salta el charco. Pero con una ley, por ejemplo, de partidos y una ley electoral que obligue a nosotros a reportar la lista de suscriptores, la gente que nos aporta recursos, por ejemplo, un caso como de Odebrecht no tendría las repercusiones que hoy tiene, porque ustedes sabrían, la sociedad conocería cuál ha sido los hombres y mujeres que nos han financiado y tendría que ser público. Además, eso también obligaría al empresariado a tener que indicar a quién otorga dinero y cuál es su perspectiva o su parecer sobre el futuro del país. Porque en el tema de la transparencia, en materia del financiamiento, no solamente transparencia hacia el postulante, sino alrededor de quienes los empujan o a quienes los fomentan. Pero hay un nivel de envilecimiento, perdóneme que le interrumpa, en la sociedad que la ley de partido tiene que abordar. Hay un tema de equidad, hay un tema de manejo, por ejemplo, de espacios en los medios de comunicación. Claro. Mire, la ley, sí, hasta donde yo sé, esos elementos. Si el proyecto de ley no contempla regulaciones estrictas con materia de la regulación del financiamiento de los partidos y de sus actores, evidentemente participar en democracia será una muy difícil. Yo tendría que cuestionarme si presentarme un proceso electoral futuro, si esos elementos no están sobre la mesa. El proceso de democracia en República Dominicana es muy costoso y muy doloroso, y es un proceso difícil, porque no existen procesos, ni existen instituciones, no existen restricciones. Dice un televidente que aquí no hacen falta instituciones, sino institucionalidad, que tenemos leyes, pero no legalidad. Bueno, es ambas cosas, porque las instituciones no solamente le hace una ley, sino le hace la práctica o la conciencia que existe alrededor de los ciudadanos y de sus directores, del peso que tienen esas columnas que acompañan una institución. No es el edificio por sí, sino es el contenido dentro. Cuando me refiero a las instituciones, no es solamente a la generación de un marco, sino también a la aplicación y al convencimiento que tiene la gente de la necesidad de hacer respetar esas normas y hacer respetar esas instituciones. Pero está por terminar la legislatura y tanto la ley de partido como la ley electoral siguen ahí dando vueltas. ¿Cuál es el compromiso entonces para que avancemos? Hay que ser muy claro. Siempre los que gozan de mayoría no quieren ser regulados, porque tienen más poder que los demás. Nosotros tenemos que tener una visión mucho más amplia e integral sobre el tema y entender que los que hoy tienen mayoría, mañana no la tendrán. Pasó igual con el PRD en su oportunidad, el partido del cual yo era parte. Tenían en sus manos las mayorías para impulsar esa reforma, pero tampoco quisieron ser regulados. Esa es la historia del país. Y pasa hoy en situaciones muy similares. Tenemos que ver a largo plazo, no pensar que lo que hoy te conviene a ti o no te conviene debe ser el marco de tus actuaciones. Pensemos en el futuro y pensemos en el futuro del país. Los mismos actores políticos hoy del momento, si no se regulan, si no cambian las formas en las que actuamos en política, ese será el propio elemento que los sacará de su participación en política. Esas son las herramientas que tendrá el sistema de alguna manera para sacarlos de allí. Nosotros estamos convencidos de la necesidad de regular los partidos políticos y regular los procesos políticos en República Dominicana. Pues muchísimas gracias al senador José Paliza de la provincia de Puerto Plata por estar con nosotros. Queda mucho contenido en Enfoque Matinal.